Hola, ¿cómo están? Tengo esta Sega Mark III que funciona perfectamente con juegos originales. Y también me compré este cartucho de AliExpress que supuestamente te deja jugar múltiples juegos. Y me compré un adaptador porque ese cartucho es en realidad para la Master System. Cuando conecto el cartucho con el adaptador y prendo la consola, me recibe una pantalla negra. Igualmente noté que cuando toco los botones del control hay una luz verde del cartucho que reacciona, que parecería indicar que está leyendo los juegos. Y después de tocar un poco al azar botones del control, logro ejecutar los juegos, pero obviamente no sé cuál voy a ejecutar porque no veo la pantalla del menú. Me puse a investigar en internet a ver cuál podía llegar a ser el problema y me encontré primero con gente que estaba diciendo que podía ser que sea el adaptador. Recomendaban usar un adaptador que tiene un Sonic dibujado. Yo ese adaptador no lo tengo, ya había comprado el otro. Entonces lo que hice fue descargarme unas imágenes de ese adaptador. Entonces tracé una por una las pistas en Photoshop y la única diferencia que encontré fue que uno de los pines que estaba en uno de los extremos no se tocaba con una de las pistas que parecía estar discontinuada. Entonces, obviamente primero decidí resolver eso. Para eso raspé un poco la puntita de la pista que sí estaba presente, le puse flux y estaño y también renové el estaño en el pin al que iba a soldar. Y después usé la patita de una resistencia para hacer un puente entre esos dos puntos. Pero cuando volví a probar el cartucho con el adaptador con esta modificación, el problema seguía siendo el mismo. Así que seguí buscando alguna solución y lo que encontré fue gente que decía que había que cambiar un capacitor que estaba dentro de la consola. Así que me puse a desarmar la consola para buscar ese capacitor. Si bien la Mark III tiene pocas piezas, desarmarla puede llegar a ser un poco complicada por la forma en que están adheridas todas las piezas. Primero tiene 6 tornillos atrás, 6 tornillos Phillips que se remueven fácilmente, pero apenas abrimos la consola vemos que hay una pieza, una plaqueta que está adherida a la parte superior del chasis, que es el lector de tarjetas y que está unido a la placa principal con un cable paralelo que está endurecido y que es difícil de mover. Así que hay que acomodarla un poco y meter el destornillador y sacar los tornillos que sujetan esa placa para poder sacar la parte superior del chasis. Una vez hecho eso, solamente tenemos la placa sujeta a la parte inferior del chasis. Ahí primero tenemos que remover 2 tornillos que están sujetando el slot de los cartuchos al chasis inferior. Y luego tenemos que remover con mucho cuidado 2 pestañas plásticas que hay sujetando la plaqueta y que es muy difícil removerlas. Yo después de varios intentos lo que descubrí es que se pueden remover como retorciendo la parte inferior del chasis hasta que se libere alguna de las 2 pestañas estas y después con cuidado saco la del otro lado. Acá tenemos el capacitor de 10 microfaradios que hay que reemplazar. Es el capacitor C18, un capacitor de reset. Y lo que recomiendan es reemplazarlo por un capacitor de 0,1 microfaradio. Pero hay mucha gente que dice que cuando ponemos un capacitor de 0,1 microfaradio
los juegos que tienen compatibilidad con el módulo FM no se ejecutan en el módulo FM, por lo que recomiendan usar un capacitor de 1 microfaradio. Así que yo coloco un capacitor electrolítico de 1 microfaradio, pero cuando lo pruebo me encuentro con que el problema persiste. Así que decido cambiarlo por un capacitor de 0,1 microfaradio cerámico, y luego de realizar el cambio, por fin el problema se solucionó. No sé si en realidad esto se resolvió solamente gracias al capacitor o si también tuvo algo que ver el haber intervenido la placa del adaptador. Pero bueno, esas son las dos cosas que yo tuve que hacer para resolverlo. Así que muchas gracias por pasar, y si les gustó o les sirvió este video, por favor suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen un like. Y nos vemos en el próximo.